Buenos días. Van entrando. Gracias. Bueno, pues mi nombre es María Camila Uribe, soy coordinadora de la Red de Ciudades del PIR y les doy la más cordial bienvenida a este segundo seminario de la serie de ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe. Hoy realizaremos este seminario principalmente en español, pero como siempre acordarles que tenemos interpretación simultánea en portugués y en inglés. Para escucharlo en idioma de su preferencia, en el icono del globo abajo en el Zoom pueden poner el idioma que prefieran. This webinar will be mostly in Spanish today, but you can also Este follow seminario along web va a with us ser, or o va a ser la mayoría en in the español hoy, pero live recuerden que tienen la option. opción To de listen escoger la your preferred traducción language, just click simultánea para the escuchar el lenguaje de icon su in Zoom preferencia. and pick up your Simplemente language. vayan al icono en la parte Las inferior derecha del preguntas globo y también escojan el lenguaje de su preferencia. nos las pueden enviar en esa sección de Q&A, en el Q y A. Y la grabación también acordarles que está disponible en el canal de YouTube del BID que estamos compartiendo en este chat. Gracias por conectarse hoy. Este es un seminario de la Red de Ciudades. La red conecta cerca de 300 ciudades en América Latina y el Caribe, promoviendo intercambio de soluciones urbanas y herramientas de gestión, fortaleciendo el liderazgo local y las capacidades técnicas y trabajando con diferentes actores del sector público, privado, academia y otros organismos multilaterales. Nuestro objetivo es acompañar a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y productivas. Si ustedes quieren recibir información sobre la red, sobre nuestros seminarios, pueden inscribirse acá en el newsletter de la red de ciudades. En el chat vamos a compartir con ustedes el enlace de suscripción y allí pueden indicar su preferencia por los temas de vivienda y desarrollo urbano, así como la red de ciudades. Bueno, esta es nuestra segunda serie del año. Por si se perdieron la primera, que hablamos de ciudades más productivas y seguras en América Latina, que también allí está el playlist en el YouTube para que puedan verlas completas. Este seminario de hoy hablaremos sobre la gobernanza para la gestión de riesgos en ciudades, que es parte de nuestra segunda serie. El pasado miércoles 27 de agosto, que tuvimos nuestro primer seminario de esta serie, hablamos sobre la gestión de riesgos en planificación urbana, en donde abordamos la integración de los estudios de riesgo en la planificación territorial. Algunos de los elementos de esta conversación, bueno, primero que todo, la planificación urbana resiliente requiere combinar tecnología, participación ciudadana y coordinación política. Fue parte de los mensajes que escuchamos la semana pasada. Por otro lado, también vimos los casos de Puerto Plata en República Dominicana y Lo Barnechea en Chile, que mostraron los municipios cómo ellos pueden aprovechar mejor las herramientas tecnológicas avanzadas y gratuitas, pero que también evolucionan hacia una planificación por escenarios para tomar decisiones más informadas y proteger las poblaciones vulnerables. También escuchamos que la implementación efectiva de todas estas medidas depende de poder tener una estructura de gobernanza que les permita trabajar en esto. Aquí pueden, vamos a poner también el link de la grabación de la semana pasada por si se lo perdieron y es de interés de ustedes. Vamos a tener 2 webinars más sobre esta serie de soluciones basadas en naturaleza el próximo miércoles y la siguiente semana sobre datos para la resiliencia en ciudades. Pero bueno, entremos en materia hoy y por qué vamos a hablar de gobernanza para la gestión de riesgo en ciudades. Vimos que la coordinación interinstitucional y la voluntad política son desafíos claves para integrar los estudios de riesgo en la planificación territorial. Por esto, hoy avanzaremos sobre conocer más y entender mejor cómo la gobernanza multinivel puede ser clave para superar estas barreras.
Cabe mencionar que en América Latina y el Caribe, menos de la mitad de los gobiernos locales tienen plena autoridad para ejecutar acciones en reducción de riesgo. El 39.7% depende parcialmente de otros niveles de gobierno y el 13.5% carece de poderes que le permitan tomar decisiones en manera de riesgo. Ante este panorama, uno de los grandes desafíos que tienen nuestras ciudades y que enfrentan los municipios es cómo fortalecer sus capacidades de coordinación con otras entidades, cómo coordinan con los municipios vecinos, cómo coordinan a nivel provincial, estadual, este trabajo para poder gestionar mejor todo su sistema de riesgo. Entonces, en esta sesión de hoy hablaremos de herramientas de gobernanza local para fortalecer las capacidades institucionales. Hablaremos un poco de los marcos normativos y los instrumentos de política para la gestión de riesgo y la información ambiental. También veremos algo sobre los mecanismos de coordinación intersectorial para enfrentar estos riesgos urbanos de los que estamos hablando. Algunos métodos de evaluación de la gobernabilidad y de las políticas públicas en contextos urbanos expuestos a amenazas. Y también conoceremos experiencias de planificación basadas en escenarios de vulnerabilidad. Tenemos entonces hoy unos panelistas muy destacados que me siento muy contenta de presentar. Tendremos a Adriana Campelo, que es oficial de gestión de programas y coordinadora regional de la iniciativa Making Cities Resilience 2030 de Naciones Unidas. También tendremos a Javier Garduño Arredondo, que es responsable de relacionamiento con ciudades en América Latina y el Caribe y líder de la práctica de resiliencia y vinculación de la red Resilient Cities. Y tendremos también a Fernando Toro, especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. A Adriana, a Javier y a Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muy bienvenidos también a ellos. Luego conoceremos las experiencias de dos ciudades. Vamos a ver Rosario y vamos a ver Montevideo. Nos acompaña Gonzalo Ratner, que es director de Defensa Civil en Rosario, Argentina. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros hoy. Y Gabriela Pignataro, que es de la Unidad Ejecutiva de Resiliencia de la Dirección de Planificación en la Intendencia de Montevideo. Y nos acompaña nuestra moderadora, que es Sophie Tessier, quien trabaja en la Unidad de Riesgo y Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo, que será nuestra moderadora. Y por supuesto, acordarles de poner las preguntas de nuevo para que puedan nuestros panelistas contestar si tienen preguntas para ellos, que puedan ir poniéndolas en el Q&A y si ellos pueden ir contestando online, maravilloso, pero también podemos tener preguntas para contestar a la audiencia. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas de hoy y de darle el piso a Sophie, me gustaría que habláramos, que miráramos un poco en el Mentimeter y pedirles que escaneen este código para que podamos también conocer del lado de ustedes, de las ciudades de las que nos acompañan, dos preguntas. La primera, ¿qué aspectos debería fortalecer su ciudad para mejorar la gobernanza en la gestión preventiva de riesgos? Y pedirles que por favor escaneen el código para que nos puedan dar las respuestas que ustedes creen en cada una de sus ciudades. Oh, muy bien, coordinación. Bueno, pues entonces vinieron al lugar apropiado, porque creo que de estos temas que están escribiendo aquí vamos a hablar hoy. Bueno, la coordinación, Sophie, parece ser como algo central en esta conversación. Tenemos un grupo grande hoy, súper. Bueno, y vamos entonces a la segunda pregunta.
Creo que con ese contexto va a estar muy interesante la conversación. ¿Y es cuál consideran es el mayor desafío externo que enfrentan las ciudades para tener una gobernanza efectiva en la gestión de riesgos? A ver, son chiquiticos esos nombres, pero falta de autonomía para decidir o intervenir, marcos normativos nacionales insuficientes o poco claros, coordinación débil entre los diferentes niveles de gobierno, dependencia de entidades externas para acceder a los datos, dependencia de recursos a nivel nacional, descoordinación, barreras de financiamiento. Bueno, pues sin más preámbulo, le paso la palabra a Sophie Tessier para que nos modere y nos lleve en esta conversación de hoy. Adelante, Sophie. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Camila. Muy buenos días a todos. Soy Sophie Tessier, consultora en políticas y leyes de desastres del BID, y para mí es un honor moderar este webinar. Eh, Muchas gracias nuevamente a María Camila por sus palabras y por enmarcar el sentido de esta serie de seminarios. Hoy, como lo mencionó, nos concentraremos en la gobernanza para la gestión de riesgo en ciudades, cómo los marcos normativos, las capacidades institucionales y las herramientas de gobernanza pueden integrarse en la toma de decisiones urbanas. Eso será nuestro enfoque para la sesión de hoy. En un contexto urbano cada vez más expuesto a amenazas naturales y climáticas, sabemos que la gobernanza local es clave porque son los municipios quienes deciden sobre el territorio, quienes coordinan los recursos y están en la primera línea frente a los riesgos que afectan directamente a la población y a los más vulnerables. Con este enfoque, damos inicio a nuestro panel de conversación con expertos que María Camila presentó, a quienes plantearé dos preguntas cada uno para abrir un diálogo que combine experiencias globales, aprendizajes regionales y herramientas prácticas para fortalecer la gobernanza en nuestras ciudades. Entonces, con esto damos inicio al panel de conversación y Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quisiera empezar contigo. Making Cities Resilient 2030 ha logrado movilizar a 1904 ciudades en torno a la gestión de riesgo de desastres. ¿Podrías indicarnos qué factores, a tu criterio, han sido clave para escalar la iniciativa y lograr impactos reales a nivel local, especialmente en América Latina? ¿Y cómo ha ayudado el rol de ciudades mentoras como Montevideo, que veremos más adelante, a fortalecer el involucramiento y las capacidades para la gestión de riesgo de desastres de otras ciudades? Esa será mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es desde tu experiencia, ¿qué retos y oportunidades consideras que enfrentan las ciudades al integrar la gestión de riesgo de desastres en su marco normativo e institucional y en sus formas de gobernanza? ¿Podrías darnos ejemplos de ciudades que hayan avanzado en esto y cómo ha mejorado desde tu punto de vista su resiliencia según su contexto local? Adriana, adelante. Muchas gracias, Sophie. Saludos a todas las personas. Muchas gracias por la invitación y por integrar esse webinar hoy. Entonces, para contestar la primera pregunta, me gustaría de destacar tres aspectos.
De hecho, MCR 2030 movilizó 1.906 ciudades globalmente y en nuestra región 917 ciudades en América Latina, en las Américas, porque hay ciudades en Estados Unidos también, en América del Norte, en México, muchas, y en el Caribe. Pero yo creo que hay tres factores claves. El primero, el trabajo del Comité de Coordinación Regional de MCR 2030. Después, el segundo punto es la articulación. Y el tercero, el modo de trabajo, que hay flexibilidad y contextualización para atender a las ciudades y adoptamos una abordaje inclusiva e integrada. Entonces, para hablar del primer punto clave, MCR 2030 es una iniciativa global, pero organizada regionalmente, y en cada región hay ese comité que les comenté, con socios de la región. En nuestra región tenemos desde 7 socios y hacemos un plan de trabajo para cada 2 años y que cada socio contribuye en su capacidad para el avance de ese plan y la implementación. Entonces, por ejemplo, parte de este comité, Resilient Cities Network y Mercocidades. Con ellos tenemos la Escuela de Resiliencia que hacemos 2 veces al año. Tenemos la CAF y con la CAF desarrollamos las herramientas de resiliencia climática. Tenemos WFP, el Programa Mundial de Alimentos, y UNEP, la Agencia UN para Clima. Y con ellos trabajamos con las ciudades amazónicas en seguridad alimentaria y resiliencia climática conectadas, claro, a reducción de riesgo de desastres. También integra el Comité Regional, la Intendencia de Montevideo, la Ciudad de México y la Secretaría de Defensa de Brasil y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia. Y ahí voy a comentar un poco el trabajo de estas otras organizaciones a lo largo de mi respuesta. El segundo punto clave es la articulación. Entonces, hacemos una articulación vertical. MCR 2030 impulsa vínculos entre gobiernos nacionales, subnacionales y municipales, asegurando una coherencia en las políticas y acceso a recursos. María Camila comentó la necesidad de articulación y la dependencia que las ciudades tienen del gobiernos estaduales, departamentales y nacionales. Entonces, es importante en reducción de riesgo de desastres tener este alinamiento y ahí apoyamos los gobiernos nacionales a bajar al territorio. Y hay un ejemplo es con Colombia, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia. Trabajamos con 199 ciudades en Colombia. Ellos, los colegas de la unidad, tienen todo el conocimiento de las herramientas de MCR y ahí bajan el trabajo de MCR en los municipios, incluyendo cómo eso hace parte del marco regulatorio y de trabajo en esas ciudades. En términos de articulación horizontal, nosotros tenemos una figura que llamamos en español, nodos de resiliencia, Resilience Hubs en inglés, y en portugués mantuvimos hubs de resiliencia, que son ciudades, no son ciudades que ganharam título, pero son ciudades que hicieron un compromiso de apoyar y hacer mentoría en otras ciudades, apoyar otras ciudades a avanzar en su jornada para la resiliencia. Y sabemos que ciudades aprenden mejor con otras ciudades. El tercer punto es la manera, abordaje inclusiva e integrada como trabajamos. Entendemos que todas las ciudades tienen un contexto y una identidad específica y un tiempo para avanzar en su hoja de ruta hasta la resiliencia. Entonces, MCR trabaja
com 3 estágios. O primeiro estágio é que a cidade necessita conhecer melhor os riscos. Então, é preciso involucrar os atores e entender, ter conhecimento de risco, que também é o pilar 1 do marco de Sendai. Então, nosso mandato de MCR, de hecho, é bajar o marco de Sendai hasta território local. A segunda fase, que é a fase B, é a cidade necessita planificar melhor. Cidades que avançam aí em diagnósticos e estratégias de resiliências, criar os planos locais de gestão de risco de desastres, que entendemos que deve ser integrado e inclusivo. Integrado, quando hablo integrado, integrado com câmbio climático e inclusivo para incluir todas as pessoas, para ter equivalência de gênero, para incluir os migrantes, para incluir pessoas com discapacidade. E a terceira fase é a cidade necessita implementar melhor. Então, cidades que consolidam seu plano necessitam buscar modos para financiar a implementação de los planes e é necessário institucionalizar esse trabalho. Então, nesse esquema, cada cidade pode aportar em la iniciativa MCR, dependendo na medida de sua madurez e transita progressivamente hacia esses níveis. Muitas vezes na cidade não necessita ser um plano, porque já há planos ou de adaptação climática, ou de resiliência, ou de redução de risco de desastres. Muitas vezes o trabalho que hacemos vai informar os avanços em las políticas públicas. A iniciativa oferece ferramentas concretas, e nossas ferramentas são ferramentas de governança. Então, há scorecard e temos 10 adendos, anexos temáticos para a resiliência climática, para a inclusão de pessoas com discapacidade, para desplaçamento, para segurança alimentar, para calor extremo. Então, há ferramentas temáticas que, a depender da necessidade da cidade, é aplicada esta ferramenta. E isso ajuda que as cidades possam autodiagnosticar-se e planificar suas ações. Então, cidades como Montevideo, por exemplo, que é um hub de resiliência, aplicou o scorecard general e também adendas de câmbio climático, de discapacidade e de gênero, de equidade de gênero e interseccionalidade. Isto vai informar o plano de ação de redução de risco de desastres de Montevideo e, em sua postulação para ser hub, o compromisso de Montevideo foi priorizar a mentoria em cidades vizinhas. Com isso, Montevideo já acompanhou 8 municipalidades de seu departamento, guiando-lhes nesse caminho, nessa hoja de ruta. E também consolidou uma comunidade de prática local. Não vou dar muito spoiler de Montevideo, porque Gabriela vai falar um pouco, pero essa mentoria beneficia Montevideo e beneficia as outras cidades. Outros exemplos que podemos dar é Campinas, no estado de São Paulo, de Brasil, que ha trabalhado muitíssimo, hecho mentoria para mais de 11 cidades vizinhas, também a Cidade de México, a Cidade de Cali, todas as cidades que são hubs em las Américas e Caribe, temos 16 hubs em regiões diferentes, em países diferentes, estamos em 17 países de las Américas e do Caribe, e assim essas cidades apoiam outras cidades. É um aprendizado mútuo. Em termos de retos, eu diria que está muito de acordo com o que mostrou o exercício que fizemos no Mentimeter. Então, eu queria chamar a atenção para 2 retos. Primeiro, em minha percepção, o maior reto é o trabalho em silos. Então, em redução de risco de desastre, muito se trabalhou em separado urbanismo, saúde, segurança, mudança de clima e defensas civis. Então, isto dificulta uma resposta coordenada para riscos. É necessário
necesario tener y cuando hablo que buscamos una abordaje integrada, es traer las cuestiones de planificación, de financiamiento, de cambio climático a la reducción de riesgo de desastres. Y el segundo punto es la falta de inversión en gestión de riesgo, en prevención. E aí, de acordo com el RAR, de 24, RAR Regional Assessment, que o NDRR publica a cada 2 anos. Então, o de 24 para nossa região foi dedicada a las questões de financiamento e inversión. E aí entendemos que de todo presupuesto para desarrollo, solamente 0,92% se destina a gestión de riesgo y reducción de riesgo de desastres. 5,21 se destina a inversión en la adaptación climática. Entonces, es muy urgente colocar la inversión en reducción de riesgo de desastre como un componente estratégico para desarrollo sostenible. Nosotros decimos que los desastres no son naturales, los desastres son socioeconómicos. Entonces, es necesario que para desarrollo sostenible, la reducción de riesgo sea parte de eso y que todas las decisiones sean informadas pelo riesgo. É necessário, então, criar vinculações desde a planificação, e para isso temos instrumento em UNDRR que chamamos em inglês budget tagging. Alguns países têm o exercício, o Brasil é um país que tem esse exercício de identificar no orçamento, em presupuesto nacional, o presupuesto estadual, o presupuesto municipal, donde dan los investimentos en gestión de riesgo de desastre, que no es solamente en la defensa civil, pero en muchas secretarías y departamentos para que se pueda hacer un trabajo integrado. Yo gostaria de comentar como ejemplos de donde se ha mejorado la resiliencia, la articulación de vertical de Colombia que yo comenté. Otros ejemplos son algunas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México ha establecido un consejo local de resiliencia que integra múltiples sectores en la planificación para resiliencia. Entonces, la resiliencia sale de un espacio de respuesta para ir para un espacio de planificación. Otra ciudad que creó también un modelo similar y que está fortaleciendo su institucionalidad es la ciudad de Puebla, que viene generando espacio de coordinación y decisión a nivel municipal. Também gostaria de chamar a atenção para o que estamos fazendo em Brasil. Brasil há um programa que é o Ministério de Meio Ambiente que adapta as cidades para adaptação climática e nós outros estamos trabalhando para o que nós outros chamamos em UNDRA de CRM, Comprehensive Risk Management, para integrar a adaptação climática com a redução de risco de desastre. Hicimos as recomendações para o estado de Pará, agora estamos trabalhando com a cidade de Belém e nessa perspectiva, juntamente com o programa Adapta Cidades. Outro exemplo, e para finalizar minha participação, é o que ha hecho o governo nacional de Jamaica, que desde o Ministério que trata de governos locales ha se apropriado de las herramientas y trabajado con las 14 parishes de Jamaica. Entonces, las parishes de Jamaica han avanzado, están todas en la fase B con el apoyo del gobierno nacional y a partir de ahí trabajando a nivel local. Yo creo que esos son los ejemplos que gostaria de comentar. Hay otros ejemplos muy interesantes, pero de gobernanza ahora me llama atención esos ejemplos. Bueno, soy a su disposición, Sophie, para otras preguntas. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Adriana, por tus reflexiones y por destacar tanto los avances como los retos que enfrentan las ciudades, resaltando la necesidad de articular los esfuerzos a nivel local, la importancia del intercambio de experiencias entre ciudades, la importancia de democratizar y bajar el marco de Sendai
para que sea comprendido a todos los niveles. La importancia de la financiación, de la implementación de los planes de resiliencia y de su integración en las políticas públicas. Por resaltar entonces sí los retos que mencionaste, la coordinación institucional para que tenga un enfoque integrado y la pauta de inversión en reducción de riesgo de desastres, que sabemos es en efecto un reto importante. Siguiendo con esta línea, me gustaría ahora dar la palabra a Javier. Javier, bienvenido y gracias también por acompañarnos. Desde el Resilient Cities Network han trabajado con decenas de ciudades para desarrollar estrategias integrales de resiliencia, perdón. ¿Qué aspectos clave de la gobernanza deben fortalecerse para que las ciudades puedan anticipar y puedan reducir sus riesgos, responder a desastres, especialmente cuando enfrentan tanto amenazas agudas como tensiones crónicas? Y por otra parte, sabemos que muchas ciudades aún operan con estructuras fragmentadas. ¿Podrías compartirnos ejemplos de cómo el enfoque sistémico que ustedes promueven ha ayudado a romper silos institucionales y a generar soluciones integradas con beneficios concretos para las comunidades más vulnerables? Javier, adelante. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias al BID por esta invitación. Sin duda, en este momento en el que nos encontramos, es fundamental poder preparar a las ciudades para sobrevivir, adaptarnos y prosperar. Y en este sentido, yo destacaría 4 elementos que me parecen fundamentales para esta discusión sobre temas de gobernanza. En primer lugar, la información y los datos. Como parte de esta serie de seminarios contaremos con una discusión específica sobre el tema de datos, pero me parece súper relevante poner en el centro de la discusión de la gobernanza de los datos, de manera vertical y horizontal. ¿Quién genera qué tipo de información? ¿Quién utiliza esa información para tomar decisiones y cómo podemos democratizar e integrar de manera vertical y horizontal la información que tomamos para la gestión de riesgos de desastres? Esto, por ejemplo, en las ciudades de nuestra región lo estamos viendo a partir de un elemento fundamental para poder gestionar los riesgos, los sistemas de alerta temprana. Un caso muy importante en nuestra región es la Ciudad de México, que cuenta con un sistema muy avanzado de gestión de riesgos multiamenaza. La ciudad define ciertas amenazas en las que está expuesto, riesgos sísmicos, volcánicos, de eventos meteorológicos extremos, y todo eso implica integrar distintas fuentes de información que se producen en distintos niveles y órdenes de gobierno. Es fundamental compartir los mecanismos para que esta data sea utilizada, estandarizada y procesada de manera que se pueda utilizar bajo los más altos estándares de apertura y de gestión de datos de información. Y no solo eso, no es solamente quién y cómo produce información, sino cómo la va a consumir la ciudadanía y sobre todo las poblaciones que están en una situación de mayor riesgo. Así que no solo se trata de generar múltiples mecanismos para poder comunicar a la ciudadanía cuáles son los riesgos, sino que tenemos que llegar a las poblaciones que son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en este caso destacaría el caso de Medellín, cuyo sistema de alerta temprana está basada en mecanismos de comunicación con la comunidad. Llegar justamente a esas poblaciones para que la ciudadanía sepa qué hacer, para que los grupos en situación de mayor vulnerabilidad no solamente reciban información dispersa, sino que sepan cómo articular esa información en su día a día para protegerse y para proteger a sus seres queridos. Y eso nos está hablando también de un tema de la brecha de acceso. ¿Cómo superamos esos retos en cuanto al tipo de información
disponible, los mecanismos de comunicación que utiliza la población para que podamos, insisto, generar cada vez más data que es valiosa para la gente y que permite proteger a la ciudadanía y a las poblaciones en mayor situación de riesgo. En segundo lugar, ya lo comentaba también Adriana, estos mecanismos formales de coordinación y ahí rescatar el caso tanto de Porto Alegre como de Ciudad de México, que tienen por mandato legal la constitución, elaboración y que tienen que sesionar de manera rutinaria sus consejos de resiliencia, que son consejos en donde participan distintos niveles de gobierno y distintas instituciones académicas, de sociedad civil, de redes de ciudades, para que esto sea una discusión mucho más amplia y que vaya más allá de esta formalidad. En muchos gobiernos locales sí existen consejos de protección civil, comisiones y comités para la defensa civil, pero no necesariamente se ve el problema desde esta perspectiva sistémica, desde la planeación territorial, desde la movilización de recursos, desde el financiamiento de las infraestructuras, desde la protección de las infraestructuras críticas. Así que poderlo llevar a este aspecto mucho más integral y sistémico, finalmente es una gran apuesta para que las ciudades tengan mayores herramientas para que la discusión técnica, financiera, de riesgos, se lleve a cabo en cuerpos cada vez más amplios. En tercer lugar, un aspecto que me parece fundamental dentro de la gobernanza del riesgo, los protocolos de actuación. La información no solo debe de generar sistemas de alerta temprana, sino que debe también ser la base para poder definir quién y cómo participa cuando tenemos una amenaza, quién y cómo participa cuando tenemos un desastre. Y esto es fundamental para poder articular una respuesta integral, porque la ciudadanía no se va necesariamente a preguntar a quién le toca responder y resolver una amenaza. ¿Será el gobierno municipal? ¿Será el gobierno subnacional? ¿Será el gobierno regional? ¿Será el gobierno nacional? La gente necesita respuestas inmediatas y esa respuesta inmediata implica por atrás conocer todos los mecanismos de articulación que se tienen entre los distintos niveles y órdenes de gobierno, y en este caso resaltaría el caso de la ciudad de Río de Janeiro, quien tiene protocolos de actuación sumamente robustos, basados en evidencia, en datos, en donde se coordinan el gobierno federal, subnacional, regional y local, junto con las alcaldías y los gobiernos locales, para poder realmente tener una respuesta integral. Entonces, de nada nos sirve generar información si esa información no se convierte en formas mucho más sólidas, robustas y claras de responder ante una amenaza y ante una emergencia. Entonces, en tercer lugar, insisto, los protocolos de actuación, y creo que Río de Janeiro ha mostrado avances significativos en estas formas de articular los distintos órdenes y niveles de gobierno. Y por último y en cuarto lugar, un mecanismo súper importante también en la gestión y en la gobernanza del riesgo son los mecanismos de financiamiento y de gestión de riesgos innovadores. Y aquí voy a resaltar un trabajo que hemos estado realizando tanto con la Ciudad de México como con la ciudad de Río de Janeiro, para poder desarrollar mecanismos en donde utilicemos seguros paramétricos y poner también a disposición todas las capacidades de gestión de riesgos que tiene el sector asegurador para generarle a los recursos suficientes y necesarios para que las ciudades puedan responder frente a una situación de amenaza. Y estamos trabajando en este caso con Río de Janeiro y con Ciudad de México en el desarrollo de estos instrumentos, de estos seguros paramétricos, que lo que hacen es poner en la misma mesa a las áreas que se encargan de la gestión del riesgo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, en el caso de la Ciudad de México, el Centro de Operaciones y de Resiliencia, en el caso de la ciudad de Río de Janeiro, con las áreas financieras, con las áreas que realmente toman decisiones sobre los presupuestos públicos. Ya nos comentaba Diana la importancia de etiquetar los recursos, y no solo se requieren movilizar más recursos por la vía del presupuesto, sino tener herramientas financieras innovadoras que permitan la movilización cuando hay
una amenaza, cuando hay un desafío, cuando hay un desastre, para que las ciudades no se tengan que preocupar qué parte voy a descubrir por proteger una situación de amenaza y por realmente responder a las necesidades de la ciudadanía que se ve afectada frente a estos riesgos. Entonces yo lo dejaría en este sentido ahí, Sofía, resaltando, insisto, estos 4 elementos: la información y la gestión de la data. En segundo lugar, contar con los mecanismos formales de coordinación y de colaboración, los protocolos de actuación para llevar una respuesta inmediata y finalmente mecanismos innovadores para la gestión de riesgos, y aquí destacar los seguros paramétricos como una herramienta que cada vez vemos más viable y necesaria para las ciudades de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por compartir cómo las ciudades pueden avanzar hacia una resiliencia mucho más integrada, superando la fragmentación institucional. En esta misma línea, quisiera ahora invitar a Fernando, quien desde el BID ha contribuido a desarrollar herramientas como el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión Integral de Riesgo a nivel local, más conocido como el IHOP local, para evaluar los marcos normativos, institucionales y financieros de los municipios para gestionar el riesgo de desastres. Fernando, ¿podrías contarnos qué dimensiones evalúa esta herramienta y cómo ayuda a identificar los principales vacíos en gobernanza a nivel local? Y a partir de su aplicación piloto en distintos municipios, cómo la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID tiene considerado su uso y su expansión en la cooperación que ofrece el BID a las ciudades de la región. Encantado. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Sofi, y a la red de ciudades del BID por la invitación. A ver, tal como se ha dicho, uno de los principales desafíos que hoy día enfrentan los gobiernos locales en América Latina y el Caribe es traducir estos compromisos nacionales e internacionales en acciones concretas, ¿no? De gestión de riesgo de desastre en el territorio. Entonces, para avanzar en estas materias es fundamental contar con herramientas efectivas que permitan evaluar de manera sistémica y sistemática, que son cosas distintas, las condiciones de gobernanza local. Entonces, en este contexto, el índice local de gobernabilidad y políticas públicas para la gestión de riesgo de desastre, o como lo veríamos en la división ILGOP o IGOP local, se presenta como una herramienta innovadora y basada en evidencia, diseñada para diagnosticar y aumentar también la capacidad institucional de los municipios para gestionar el riesgo de desastre. Concretamente, para responder la pregunta, el IGOP o IGOP local evalúa 3 dimensiones clave. Primero, el marco normativo. Segundo, el marco institucional. Y tercero, el marco presupuestario. Estas dimensiones se analizan a través de una matriz de doble entrada en un eje XY, que tiene 6 componentes fundamentales para la gestión de riesgo de desastre en comparación con 5 fases del ciclo de política pública. En un eje, los componentes incluyen, primero, el marco general de gobernabilidad. Segundo, la identificación del riesgo. Tercero, la reducción del riesgo. Cuarto, la preparación para la respuesta. Quinto, la planificación de recuperación. Y sexto, la protección financiera. Mientras que en el otro eje, podríamos decir el I, están las fases del ciclo de política pública que abarcan desde la inclusión del riesgo en la agenda local, la formulación de políticas, su implementación hasta la evaluación y el control y la participación ciudadana. Entonces, esta estructura permite una evaluación detallada de 30 celdas analíticas, cada una con indicadores binarios que reflejan la existencia o ausencia de condiciones habilitantes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los municipios pueden identificar con precisión dónde están los vacíos. Por ejemplo, si existe un plan de emergencia, pero no hay presupuesto asignado para su implementación, o si hay normativa vigente, pero no hay mecanismo de coordinación interinstitucional, que muchas ciudades presentan este tipo de brechas, ¿no? Tienen A, pero les falta B, por lo tanto no pueden llegar a C. Dicho esto, el valor agregado del IGOP o el IGOP local es que no se limita a medir las capacidades, sino que también orienta la toma de decisiones. Esto permite a los gobiernos locales, primero, priorizar reformas. Segundo, diseñar hojas de ruta para fortalecer su institucionalidad. Y en tercer lugar, monitorear los avances a lo largo del tiempo. Además de ser esto una herramienta estandarizada, también facilita la comparación entre gobiernos subnacionales. Esto también promueve el aprendizaje entre pares y la identificación de buenas prácticas que puedan ser replicables entre municipios de un mismo departamento, por ejemplo, región o estado, según sea el caso del país, ya sea Brasil, Colombia, Chile, etc.
Entonces, respecto a la segunda pregunta, de qué resultados preliminares hemos encontrado, esta herramienta se piloteó en 3 ciudades, ¿no es cierto? En Rosario, Iquique y Montevideo. Bueno, aprovecho también a agradecerle a Adriana, que fue parte del comité que evaluó este instrumento. En Rosario mostró un alto cumplimiento, el 79% en el componente de marco general de gobernabilidad, reflejando una base normativa bastante sólida en materia de gestión de riesgo de desastre. Otros resultados también de Rosario es que si bien está muy avanzada en materia de preparación para la respuesta e identificación del riesgo, no cumplió con algunos indicadores en materia de protección financiera ni planificación de la recuperación, o también de la necesidad de articulación interjurisdiccional o el acceso a información clave, que son cosas que fuimos viendo en el Mentimeter, ¿no? En el caso de Iquique, en el norte de Chile, que es una ciudad costera con un clima desértico, un poco mediterráneo, destacó que también una estructura normativa, destacó que tenía una estructura normativa robusta con un 66,7% del cumplimiento en materia de gobernabilidad. Es más, este fue el único municipio que cumplió con el indicador de protección financiera al contar con un fondo específico para emergencias. Sin embargo, por otro lado, a la otra cara de la moneda es que enfrentó dificultades para acceder a documentación, ya que dependía mucho de los niveles superiores de gobierno para mostrar algunos indicadores. Esto demuestra también que Chile todavía está en un proceso incipiente de descentralización y de autonomía de los gobiernos subnacionales, ya sea a nivel regional o municipal. Finalmente, en el caso de Montevideo, la integración de gestión de riesgo de desastre en su planificación obtuvo un 41,7% de cumplimiento en materia de gobernabilidad, y la aplicación del índice promovió la colaboración entre unidades municipales, aunque esta no fue sistemática. O sea, es decir, cuando se empezó a aplicar el índice, esto ya generó movimiento y cierta coordinación. Cabe destacar que en este caso la falta de documentación limitó bastante la verificación de varios indicadores, mostrando una brecha evidentemente y subrayando la importancia de contar con repositorios efectivos e institucionales que sean accesibles, no solo para el ambiente más técnico, sino que también para la ciudadanía en general. Esto puede observarse, sin embargo, en la mayoría de las ciudades de la región, como también ya lo comentaba Javier en su exposición. En resumen, esta implementación en diversos municipios y países ha identificado un enorme potencial para escalar su uso como parte integral del apoyo de los gobiernos locales, pero también creemos que hay 3 grandes aprendizajes. Primero, con estos resultados, y como se ha dicho, la herramienta permite generar diagnósticos comparables y basados en evidencia, lo que facilita la identificación de brechas estructurales en materia de gobernanza del riesgo de desastre. Y es por esto que desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, donde pertenezco dentro del banco, hemos comenzado una incipiente incorporación de este índice como herramienta de entrada en varios programas de cooperación, especialmente en aquellos orientados a fortalecer la resiliencia urbana y la adaptación al cambio climático. Yo diría que en segundo lugar estamos promoviendo el uso del ICOP local como una herramienta de planificación estratégica, no solo como diagnóstico, sino que también a través de su aplicación los municipios pueden construir una hoja de ruta para mejorar su marco normativo, fortalecer la coordinación interinstitucional y asignar recursos de manera más eficiente. Esto se traduce básicamente en una mayor capacidad para implementar políticas públicas sostenibles, siempre mirando y alineados con los marcos internacionales, ¿no? Como ya se mencionaba, marco de Sendai, Agenda 2030 y los compromisos del Acuerdo de París, entre otros. Por último y en tercer lugar, otro aprendizaje es que hemos identificado que esta herramienta puede ser un vehículo para movilizar financiamiento climático. O sea, al contar con un diagnóstico robusto y al tener una agenda de reformas claras, la ciudad está en una mejor posición para acceder a fondos internacionales, no solo del BID, sino que de otros organismos multilaterales. Entonces, en este sentido, creemos que el índice se convierte en una herramienta habilitante para canalizar inversiones hacia proyectos de infraestructura resilientes, soluciones basadas en la naturaleza y sistemas de alerta temprana. Estamos ya terminando de validar una publicación que va a salir, que coeditamos con Felipe Ver y con Claudio Osorio, que ahí van a poder también conocer más sobre el ICOP, sobre los pilotos y sobre su aplicación. Entonces, para cerrar, como hemos visto, las posibilidades que otorga esta herramienta son variadas, esperamos que sean útiles para todas y todos ustedes, y no quería terminar sin agradecer obviamente a la red de ciudades por este espacio de conversación, la serie de seminarios, y señalar que por nuestro lado obviamente estamos siempre felices de acompañar a la ciudad en su transición hacia modelos de desarrollo más resilientes, inclusivos y sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por mostrarnos cómo el IHOP local ha ayudado a estas 3 ciudades a identificar vacíos en sus marcos normativos, institucionales, financieros respectivos
y cómo ha ayudado también a desarrollar hojas de rutas claras para responder a las brechas identificadas. Con estas reflexiones cerramos nuestro panel de conversación y quiero agradecer a nuestros tres panelistas por sus valiosos aportes. Muchísimas gracias nuevamente. Damos ahora paso a la segunda parte de la sesión, donde conoceremos dos experiencias concretas, las de Montevideo y Rosario, que muestran cómo ciudades de la región han llevado la gobernanza de riesgo a la práctica. En primer lugar, veremos el caso de Montevideo en Uruguay, que desde el 2016 ha desarrollado una estrategia integral de resiliencia respaldada por la red 100 Resilient Cities. La ciudad combina planificación estratégica con datos del Observatorio Ambiental y herramientas como URCA para monitorear aire, agua, suelo y residuos. En el 2024 fue conocido como Resilient Hub por Naciones Unidas gracias a su enfoque en gestión de riesgo, inclusión social y cooperación con otras ciudades. Y a continuación pasaremos a la experiencia de Rosario en Argentina, que ha fortalecido su resiliencia climática con un sistema de monitoreo meteorológico en las orillas del río y una plataforma de alerta temprana basada en impactos. Estos avances le permitieron pasar de un modelo centrado únicamente en la respuesta a emergencias a una gobernanza mucho más preventiva que integra la reducción de riesgo en la planificación local. Con estos dos casos, podremos ver cómo la gobernanza se traduce en acciones concretas que hacen la diferencia en el día a día de las ciudades. Doy ahora la palabra a Gabriela de la Intendencia de Montevideo, que nos compartirá entonces cómo la ciudad ha avanzado en la construcción de una estrategia integral de resiliencia y en el uso de datos ambientales para fortalecer la gobernanza local del riesgo. Gabriela, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muy contenta de ser parte de esta actividad, de este webinar. Y muy interesante las presentaciones anteriores porque nos siguen desafiando en cuanto a la gobernanza y la gestión del riesgo de desastres. En particular, yo voy a centrar mi presentación en algunas reflexiones y desafíos que hemos identificado en Montevideo a partir de la implementación de nuestro primer plan de gestión integral del riesgo para el periodo 2020-2024. Divido mi presentación, por un lado, en lo que refiere a la propia planificación y gestión del riesgo, los desafíos desde la gobernanza y las reflexiones y retos hacia el nuevo plan Montevideo que nos hemos planteado para el periodo 2025-2029. Simplemente de forma introductoria, comentar o recordar Montevideo como departamento, es el departamento más pequeño de Uruguay, con sus 530 kilómetros cuadrados de superficie, con un 98,9% de población urbana, una baja densidad a nivel rural y con una población total de 1.300.000 personas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Montevideo en estos años? Ya desde el año 98, Montevideo cuenta con un plan de ordenamiento territorial significativo y central en la planificación y en la toma de decisiones de Montevideo. Y muchos años después, a partir de la integración a la red global de ciudades resilientes, Montevideo define su estrategia de resiliencia. Y dentro de esa estrategia de resiliencia, uno de los elementos clave que fue identificado fue la necesidad de contar con un primer plan de gestión integral del riesgo, que fue creado de manera participativa, que fue presentado
en el gobierno departamental, junta departamental y aprobado allí, por lo cual tiene un carácter relevante para el departamento. Y más recientemente, la elaboración del Plan de Acción Climática para Montevideo, con desafíos en varios componentes, todos ellos acorde y en sintonía con las agendas internacionales, tanto de gestión de riesgo, de resiliencia, como de cambio climático. En este escenario, el Plan GIR Montevideo se plantea como objetivos orientadores de las acciones de la Intendencia de Montevideo y sus municipios y de otras instituciones públicas del ámbito departamental, pero también de la sociedad civil, el sector privado, la educación, la academia y la ciudadanía en general. Es decir, desde el inicio y ya en su construcción, se define que este plan GIR no es de la institución, sino de todo Montevideo. Procura contribuir a avanzar en el fortalecimiento de esa resiliencia y en la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en medios de vida, medios de subsistencia y salud, perdón, en vidas, en bienes físicos, culturales, ambientales y de valor económico. Y se definen 4 grandes ejes, siguiendo también los lineamientos del marco de Sendai y acompañando las que hoy se encuentran organizando el evento. Nos planteamos, por un lado, la necesidad de comprender mejor, fortalecer la comprensión del riesgo de desastre. El segundo eje, fortalecer la gobernanza de riesgo. El tercero, invertir mejor en reducción de riesgo. El cuarto, prepararse mejor. Y el quinto componente, el quinto eje, fortalecer las capacidades y la construcción de resiliencia a nivel municipal, el nivel subnacional, tercer nivel de gobierno. Y grandes principios orientadores y enfoques transversales que permean en este plan, en principio un plan que pretendió llegar a toda la institucionalidad. Se plantea la cultura como un fundamento de la gestión del riesgo, el conocimiento como factor de cambio, la gestión basada en las personas, los derechos humanos y la inclusión, la comunicación social como un elemento de transparencia, la participación y el acceso a la información y la rendición de cuentas. Estos grandes principios representan grandes desafíos en la gestión de riesgo. Y de hecho, en esa mirada de la gobernanza, que es nuestro eje 2, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre, estos principios orientadores se han visto desafiados. Hacia eso es que pretendo compartir aquellos desafíos de la gobernanza vinculados a 4 situaciones que hemos vivido en el periodo entre 2020 y 2024, que desde las distintas escalas de una gobernanza que nos hemos planteado, que tenga que ver con el vínculo y el diálogo multisectorial, multinivel, de todas maneras nos hemos visto desafiados y esto ha sido impulsor de diferentes acciones. En primer lugar, el rol institucional, a través de una situación específica como fue la gestión del déficit hídrico y la emergencia hídrica, a partir de que entre 2020 y 2023 Montevideo se vio afectado por una sequía histórica que se instala en todo el país, pero que a raíz del fenómeno de la Niña se genera un déficit hídrico que compromete el abastecimiento del agua para el departamento, pero no solamente el abastecimiento de agua a nivel rural, a nivel productivo, a nivel económico, sino comprometiendo el agua potable para toda la población. Y esto implica poner en riesgo la salud y la seguridad alimentaria, con lo cual se genera un desafío institucional, dado que el problema tiene un alcance nacional, pero en relevancia a la fortaleza institucional, cuando el departamento se tiene que plantear, hay fuentes alternativas, cuándo y cómo intervenir desde un gobierno departamental, cómo priorizar las actividades y los grupos vulnerables a quienes garantizar el acceso al agua
y qué información debía brindarse a la población en unas condiciones en las que no solamente había de agua potable, cambian las condiciones de la calidad del agua bebible y la población debía conocerlo hacia su seguridad y asociado además a sus distintas formas de vida o compromisos en la salud, tanto allí entra toda la escala de lactantes, para la vida cotidiana, para las actividades productivas, actividades educativas. Y bien generó un compromiso institucional de fortalecer una red para la atención de esta emergencia. Un segundo caso que me parece interesante compartir en estos desafíos a la gobernanza tiene que ver con cómo se gestionó una inundación, un evento de inundación en el año 2022 y que por todos es conocido, ese 17 de enero, en que fuertes lluvias, una inundación afecta a una cuenca del arroyo Malvin, comprometiendo eh, vidas y recursos e infraestructuras de zonas altas y bajas de esa cuenca con distintos niveles socioeconómicos, por lo cual era claramente un ejemplo de compromiso de la sociedad y donde la institución debió hacer una valoración crítica. ¿Cómo fueron sus intervenciones? ¿Cómo fue la gestión de la emergencia? ¿Cómo fueron coordinados los recursos humanos y técnicos y la toma de decisiones, tanto en a nivel de municipios como a nivel de decisiones superiores? ¿Cómo fue esa asistencia con recursos básicos a las familias? Requirió una evaluación de las acciones de recuperación y de reconstrucción y llevar a repensar y a empezar a implementar acciones preventivas en los servicios y activar nuevamente estrategias de alerta temprana y de comunicación comunitaria, poniendo en el centro la gestión del riesgo con base comunitaria. Y esto llevó a generar nuevos procedimientos y también un modelo de trabajo con las comunidades que están en riesgo frente a inundaciones, generando una nueva herramienta para poder replicar en otras áreas vinculadas a recursos hídricos. Un tercer componente que nos desafió fue el de la evidencia. Cuando nos planteamos el conocimiento de los riesgos, hablamos de capacitar, pero cuando estamos terminando un periodo de gestión con un instrumento como nuestro plan, contamos con información suficiente, conocemos lo que le sucedió a Montevideo y eso nos desafía en la gestión de la información y en la gestión del riesgo basada en evidencia. Preguntarnos qué pasó, dónde sucedió, por qué impactos tuvo. Tener esa información nos puso y nos desafió en este esquema de gobernanza, dado que teniendo información y conociendo el riesgo se toman mejores decisiones. Por lo tanto, esto nos activó a generar una memoria de eventos que contribuya al nuevo escenario de un nuevo plan de riesgo. Y aquí simplemente imágenes de las distintas tipologías de eventos que hemos ido considerando en este repensar lo que le sucedió a Montevideo en el periodo, ¿no? Hablamos de infraestructuras, hablamos bueno, de inundaciones, de incendios, de vientos fuertes, hidrometeorológicos, eventos vinculados a la salud pública, a la salud animal. Y un cuarto componente, y aquí el último para pasar a las reflexiones, fue un gran desafío a la gobernanza, porque hablamos del trabajo participativo, hablamos de la co-construcción, pero cuando hablamos de la sociedad debemos hablar de la diversidad de la sociedad, esta multiplicidad de situaciones en las que nos encontramos. Y cuando aparece una nueva infraestructura que divide el territorio y que genera una nueva amenaza u oportunidad para el territorio, como es el nuevo ferrocarril central, nos vimos desafiados a pensar desde la inclusión, la educación y la participación y plantearnos
cómo vivencia y cómo se le puede garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas frente a una nueva infraestructura como un ferrocarril del que todo el departamento ha perdido la cultura del tren, dado que hace muchos años no hay tren de pasajeros en el país. Y también nos desafió en el pensar cómo se comprenden los riesgos desde la discapacidad y cómo las nuevas infraestructuras deben incorporar la gestión del riesgo con una mirada inclusiva. Eso implicó dar lugar a la participación del Consejo de Personas con Discapacidad, trabajar con ellos sobre cómo vivían las distintas amenazas, pero también el desarrollo de una experiencia educativa con un centro educativo muy próximo a las vías del ferrocarril, y estos niños de baja visión y ceguera que empiezan a descubrir lo que es un ferrocarril, qué es un tren, cómo es un tren, y las posibilidades de tener autonomía o no, si uno es capaz de brindar seguridad, dar seguridad en el transcurrir por la ciudad y generar algo que para nosotros fue altamente significativo en estos desafíos de la gobernanza, que fue compartir información, pero de manera inclusiva a través de una maqueta áptica que les permita conocer la ciudad, conocer su barrio, conocer dónde está su escuela y ganar autonomía. Estas 4 experiencias con las que busco reflexionar, permiten plantearnos retos hacia el nuevo plan de gestión de riesgo en el que nos hemos enfocado este año para el periodo 2025 y 2029. Por un lado, en primer lugar, es absolutamente sustancial el compromiso institucional con la gestión del riesgo. No alcanza con que los equipos técnicos y los equipos hacia afuera y de otras instituciones tengan un compromiso, si no hay una fortaleza en el compromiso institucional que permita llevar adelante la coordinación a nivel intrainstitucional en las distintas dimensiones del riesgo, el fortalecer el trabajo multinivel, como ya lo vimos, la importancia de las coordinaciones de agendas y de fortalecer capacidades en lo municipal, metropolitano y nacional, la necesaria planificación del territorio contemplando las distintas dimensiones del riesgo, como lo planteé en el último caso, la definición de acciones a mediano y largo plazo con inversiones que trasciendan un periodo de gobierno, que deben mirar hacia adelante y con inversiones en infraestructuras que contribuyan a planificar mejor ante nuevos eventos. Sin lugar a duda, otro de los retos hacia el nuevo plan es profundizar la comunicación hacia dentro de la institución y hacia la población, fortalecer la gestión de la información en distintos soportes, fortalecer las capacidades para generar datos y su interoperabilidad, y claramente la gestión local con participación comunitaria, con instrumentos y procedimientos apropiados por los equipos técnicos y la ciudadanía. Y en último lugar, pero no menos importante, la prevención involucrando a la educación formal y no formal. Muchas gracias. Creo que se cortó un poco. No. Gabriela, Ah, no sé si Tu Gabriela presentación ya terminó, nos está Sofi. No escuchando. sé si. Sí. Muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias por tu valiosa intervención y por resaltar el papel de Montevideo en la construcción de resiliencia urbana. Pasamos ahora a conocer la experiencia de Rosario. Gonzalo, muchísimas gracias Conecten todos. por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sofi? Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir pantallas y comenzamos. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Está? Bien.
Bueno, les presento la ciudad de Rosario, en un crecimiento sostenido de su población, superamos el 1.000.000 de habitantes, pero a destacar el crecimiento de las localidades cercanas a Rosario, las vecinas, que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que llevó al Gran Rosario a llegar a 1.500.000 de habitantes aproximadamente que, bueno, transitan nuestra ciudad y la verdad que ya no hay límites entre las localidades, ¿no?, de Rosario y las localidades vecinas. Tenemos administrativamente la ciudad dividida en 6 distritos municipales, cada uno con su director de distrito, que funciona como un mini municipio con sus realidades y sus recursos administrativos. Apostamos a una ciudad verde con 420.000 árboles plantados que tienen obviamente un montón de factores positivos, pero a los que trabajamos en riesgo también su aspecto negativo, ¿no?, en cada evento climático. Estamos ubicados geográficamente a orillas del río Paraná y somos el final de 2 cuencas de arroyos importantes con distintas características, uno con una característica de comportamiento muy rápido, ¿no?, de crecimiento ante eventos climáticos de pocas horas, y otro que tiene un crecimiento más lento y un comportamiento de 48 horas desde el momento de la lluvia hasta la llegada del pico. Los dos atraviesan la ciudad en los extremos de la ciudad. Como toda ciudad que está atravesada por arroyos y lindante a un río tan importante, tenemos una historia de la ciudad ligada a eventos climáticos y consecuencias, ¿no? Entre los cuales se pueden destacar en 2007 el evento de mucha magnitud con 3.500 evacuados, y el último evento significativo en 2012 donde tuvimos 350 evacuados, ante eventos similares, pero dependiendo de la altura del río Paraná es la consecuencia, ¿no? Y cuánto afectan los desbordes de arroyos a las zonas urbanas. Hemos tenido situaciones también que tienen que ver con estructuras, una explosión en 2013 con un derrumbe de un edificio en el cual se estuvo trabajando. En cada evento hidrometeorológico, consecuencias importantes en la ciudad, para los cuales hay planes de contingencia y de reconstrucción post-eventos. Y si analizamos un poco todo esto y analizamos la amenaza, ¿no? Este es un trabajo que se hizo en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral, en el cual se identifica la amenaza lluvia y temperatura, ¿no?, la climática, y analizando los últimos 100 años de precipitaciones en nuestra zona, nuestra ciudad tuvo un incremento de 100 milímetros en los promedios de lluvia, pasamos de 950 milímetros a 1.050, pero no solo que tuvimos un incremento, sino que se ha notado un cambio en el comportamiento de estas precipitaciones porque están sectorizadas en una época del año, ¿no? Lo que es primavera, verano, se han intensificado y por el contrario, en una temporada que antiguamente era con lluvias de nivel medio, ahora tenemos una temporada seca, o sea que no solo que llueve más, sino que llueve en un periodo del año, lo cual genera eventos de magnitud que son los que más afectan a las grandes ciudades, ¿no? Que es lluvia importante en corto periodo de tiempo, ¿no? Que son, evidentemente, si podemos ver ahí los meses y los días, se pueden notar récord de lluvias históricos en los últimos años, ¿no? Incluso se ha batido un récord este mes, el que pasó, desde 1961 a esta fecha. Bueno, este mes de agosto fue el más lluvioso de la historia. A futuro el escenario evidentemente no es muy alentador y se proyecta hacia fin de siglo. Gonzalo, no sé si Gonzalo nos sigue escuchando. Se congeló. Sí, se congeló. Le vamos tal vez a dar unos segundos para que se pueda desconectar y volver a conectar. Sí, Gonzalo, ¿nos escuchas?
Sí, te hemos perdido por unos segundos. Desconectate, Jorge. Sí, sí. Sí, sí. Hola, ahí se Gonzalo, tal escucha. vez puedas Hola, quitar la cámara a ver si eso mejora. bien. Hola, ahí se escucha. Sí, te escuchamos. Perfecto. Continúo. Se está compartiendo la presentación. Ahora no se ve la presentación, pero te escuchamos bien. Bien, Puedes seguir, te escuchamos. bien. Trabajamos también en la actualización del mapa de vulnerabilidad de la ciudad, que lo trabajamos con todas las áreas del municipio y con la Universidad Nacional de Rosario. Se trabajó en la identificación de datos estadísticos trabajados en el censo de la ciudad, pero también en territorio. Y en base a este nuevo mapa de vulnerabilidad y cruzándolo con la amenaza presente y futura, trabajamos en la actualización de nuestros mapas de riesgo, ¿no? De cruzar la vulnerabilidad con distintas amenazas que tienen que ver con la hidrometeorológica, con olas de calor, con distintas situaciones para obtener nuestros mapas de riesgo. A través de trabajo en mapas de riesgo pasamos a trabajar en nuestros planes de contingencia, ¿no? Identificamos en territorio, esto es un poco una experiencia que les traigo de nuestro trabajo para afrontar el fenómeno del niño, ¿no? Se trabajó en actualizar nuestro mapa, nuestro plan de contingencia, identificando dentro de los sectores vulnerables cuáles eran los puntos de referencias que teníamos en territorio, ya sean centros de salud o centros de convivencia barrial, no para ser centros de evacuados, sino para ser los primeros lugares a los cuales el vecino habitualmente se dirige, ya los tiene identificado como lugares de referencia. Ese es el primer lugar de donde el Estado llega para dar respuesta y para dar información, ¿no? Aprovechamos el periodo antes de la llegada de las lluvias para trabajar en los barrios, puerta a puerta, llevando la información. Trabajamos en comentar que iban a venir lluvias por encima de lo normal, ¿no? Desde comunicación siempre nos decían no traten de no hablar de inundaciones, y cuando uno habla con el vecino y le dice que van a venir lluvias por encima de lo normal, la temática sale sola, ¿no? Y el vecino mismo habla de sus experiencias pasadas, y está muy buena la oportunidad para hablar de qué hacer, dónde dirigirse, cuáles son los mecanismos de evacuación. Todo esto acompañado de tareas operativas, ¿no? Si no, es muy difícil llevar consejos preventivos sin las obras, ¿no? Esto fue acompañado de una serie de obras, algunas de pequeña escala, pero otras de gran escala que ayudaron mucho a mejorar la posibilidad de drenaje del agua. Y fue así que afrontamos el fenómeno del Niño, que fue muy fuerte en 2016, defendiendo las viviendas que se podían defender y relocalizando, reubicando viviendas que estaban en zonas muy bajas y que iba a ser eh, prácticamente imposible de defender ante la creciente del agua, ¿no? Sobre todo el río Paraná. Esto nos llevó a afrontar ese fenómeno del Niño con lluvias extraordinarias. Acá se puede ver una imagen satelital del río Paraná. En azul se ve el río en situación normal y en rojo cómo estuvo en esa temporada de lluvias. Prácticamente 60 kilómetros de agua, no había tierra entre la localidad de Rosario y Victoria, que es nuestra vecina en la otra orilla. Y fueron 106 días que estuvimos sobre el nivel de alerta, ¿no? 2 meses sobre el nivel de evacuación, pero no tuvimos evacuados, ¿no? Esta primera experiencia que tuvo el municipio de trabajar en la gestión de riesgos, que fue allá por el 2015, creo que fue el puntapié, y estos resultados fueron los que permitieron avanzar en otras políticas, ¿no? de gestión de riesgo, y conformar equipos que se mantienen trabajando, equipos técnicos que son propios del municipio, más allá de los funcionarios que han ido cambiando de acuerdo a cada gobierno. Hay un equipo técnico que se sostiene y es el que mantiene una línea de trabajo en esta temática.
No, obviamente nos inscribimos en el programa Ciudades Resilientes, fue una hoja de ruta y la que nos dio un horizonte a trabajar, una guía para trabajar en los 10 aspectos esenciales desde el 2017. Se trabajó en la construcción de una nueva normativa que viene a modificar la vieja defensa civil y a llevarla a otro horizonte, ¿no? Se conformó lo que es el sistema de gestión integral de riesgo del municipio y se tomaron como bases las metas y prioridades del marco de Sendai, los 10 aspectos esenciales de la campaña Ciudades Resilientes y la experiencia de la pandemia, donde hubo que afrontar una situación extraordinaria, un gobierno que acababa de asumir en 2019, asumió un nuevo gobierno en la ciudad y tuvieron que reubicar sus funciones a un consejo de gestión de riesgo que propusimos que se haga cargo de administrar los recursos municipales para afrontar la pandemia. Esto en la nueva normativa se legitima y queda para trabajar a futuro. Así que con esos 3 bases fue con lo que se conformó la nueva ordenanza que entró en vigencia a fin de 2022. Esto nos permite que cada normativa que vaya saliendo se entre dentro del sistema y dentro del mismo paraguas de gestión de riesgo. Tenemos normativas que obligan a capacitarse a muchos ámbitos de la comunidad, entre ellos a docentes de nivel inicial que tienen que capacitarse con nosotros. Todo aquel lugar que aglomera gran cantidad de personas toman cursos que tienen que ver con prevención, con contraincendio, evacuación, RCP, primeros auxilios, y todo eso por normativa, ¿no? Pre-pandemia trabajábamos sobre 10.000 situaciones aproximadamente de riesgo anuales. Post pandemia pasamos a 17.000, tuvimos un crecimiento en cuanto a la cantidad de situaciones de riesgo. Acá se pueden ver esa cantidad de situaciones, las cuales están georreferenciadas. Se trabajó en el trabajo de gestión de la información a través de nuestra base de comunicaciones, donde se toma cada uno de los datos que denuncia el vecino y se los georreferencia, desde un incendio, un derrumbe, hasta una caída de un árbol, un anegamiento. Acá se puede ver el trabajo año a año de recolección de información para la gestión de los recursos, y como se puede notar, un incremento que, si bien es lento, es sostenido en cuanto a los riesgos. Y bueno, para ir cerrando, no me quiero extender mucho, lo que notamos en el último tiempo es un crecimiento que, si bien hemos tenido, y les he comentado el trabajo que hemos realizado, venimos trabajando desde 2015 en lo que es gestión de riesgo, de todas formas, y pese a estos más de 10 años de trabajo, hemos notado un incremento en cuanto al riesgo, no el riesgo intensivo, no son los eventos de magnitud, porque nosotros hace del 2012 que no tenemos que generar nunca más un centro de evacuados, por lo menos hasta ahora no hemos tenido que generar centros de evacuados, pero sí hemos tenido un crecimiento del riesgo extensivo, tenemos un crecimiento en situaciones de bajo impacto, pero de alta frecuencia. Y hemos encontrado en el mejoramiento de la toma de datos y gestión de la información una herramienta para poder gestionar recursos, ¿no? Es lo que utilizamos para poder año a año planificar nuestro presupuesto y elevarlo para poder obtener más recursos y dar respuesta. Un poco eso es lo que venimos trabajando en estos últimos años, y el último trabajo que hemos hecho es, bueno, el IGOP local, donde, como comentaban, hemos tenido muy buena evaluación en lo que tiene que ver con normativa, pero bueno, falta trabajar mucho en fortalecer la capacidad financiera, ¿no? para la resiliencia, que creo que es una materia pendiente que tenemos muchas veces los que trabajamos en gestión de riesgo, el tratar de medir lo que se evita, ¿no? Al trabajar en gestión de riesgo. Pues yo les comentaba el ejemplo 2015-2016, donde si no se hubiese trabajado bajo los preceptos de la gestión de riesgo, hubiésemos tenido 2 meses funcionando un centro de evacuados. Y si bien hubo una inversión primaria para afrontar el fenómeno del Niño, se ahorró muchísimo dinero en tener que mantener un centro de evacuados 2 meses funcionando y después tener que devolver a la gente al mismo estado de vulnerabilidad en el cual se encontraban previo a la inundación, por lo cual no solo hay un ahorro en el momento de la emergencia, sino a futuro, ¿no? Nunca más hubo que armar un centro de evacuados desde el 2012 hasta parte. Ese beneficio muchas veces no alcanzamos a medirlo en dinero, ¿no? Que creo que es una deuda pendiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu valiosa intervención y por destacar la transformación de Rosario hacia un enfoque mucho más preventivo. Por razones de tiempo, lamentablemente, no podremos abrir el espacio de preguntas, pero agradecemos mucho las que nos hicieron llegar, ya que enriquecen esta conversación y esta serie de seminarios. Hoy hemos confirmado que la gobernanza es fundamental para que las ciudades anticipen riesgos, fortalezcan sus instituciones y construyan resiliencia de manera sostenible. Con estos aprendizajes quiero agradecer a nuestros panelistas y expositores por sus valiosas contribuciones, así como al equipo de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID por hacer posible esta serie de seminarios y en particular a María Camila Uribe por liderar esta importante iniciativa. Con esto concluyo la moderación de este espacio y cedo la palabra a María Camila para sus palabras finales de cierre. María Camila, adelante. María Camila, ¿nos escuchas? Gracias Sofi, y muchas gracias a todos los panelistas por esta conversación tan interesante de hoy. Creo que muchas cosas salieron, perspectivas, casos. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos la participación. Tuvimos hoy una participación muy concurrida, así que ojalá puedan escanear el código y ayudarnos con la evaluación. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Gracias.